Para hacer el magret de pato vamos a necesitar un magret, un chorro de vino tinto, una patata, una manzana y un poquito de canela. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar nuestra manzana y cortarla en daditos. Una vez cortada la manzana, la añadimos a una olla, le añadimos nuestro chorrito de vino tinto y una cucharadita de canela. Lo mezclamos todo, lo llevamos al fuego y hacemos con la manzana una compota. El magret de pato, para aquellos y aquellas que no lo sepáis, es la pechuga y como veis tiene aquí una capa de grasa bastante gruesa. Bien, pues antes de hacer el magret vamos a coger el cuchillo y en esta grasa les vamos a ir haciendo así unos cortes sin llegar nunca a la carne, ¿veis? Lo hacemos así, de arriba abajo, le vamos haciendo así unos cortes. Una vez hechos, cogemos ahora el magret, le hacemos así y le vamos a hacer ahora lo mismo, así, unos cortes de arriba abajo, ¿veis? Una vez tenemos ya los cortes hechos, ya reservamos el magret hasta que tengamos nuestra compota a punto. Una vez hecha nuestra compota de manzana, la reservamos y ponemos una sartén al fuego para que se nos caliente bien. Una vez tengamos la sartén bien caliente, aquí dejar que se os caliente bien, echamos un chorritín de aceite, cogemos el magret y le ponemos así con la grasa para abajo. Sazonamos un poco el magret por arriba y dejamos que se nos tueste bien toda la grasa de abajo. Mientras vamos tostando la grasa del magret, pelamos la patata. Una vez pelada la patata, la vamos cortando en dados. Bien, una vez hemos tostado bien la parte de la grasita, ¿veis? Le damos la vuelta y lo tenemos así un par de minutos. A los 2 minutos lo ponemos sobre una bandeja o un plato y lo dejamos reposar. Y mientras tenemos reposando el magret, en la misma grasa que ha soltado el magret, vamos a cocinar las patatas. Una vez hechas las patatas, las ponemos sobre papel absorbente, las sazonamos y vamos terminando el magret. Bien, para terminar nuestro magret, seguimos manteniendo la sartén al fuego después de haber hecho las patatas, cogemos nuestro magret y le vamos cortando así, ¿veis? Filetes. Vais cortando filetitos, pues de un grosor menor al de 1 centímetro, y le vamos sacando filetes a todo el magret. Una vez ya tenemos fileteado nuestro magret, lo vamos a poner vuelta y vuelta en la sartén. Esta carne no es conveniente comerla muy hecha. Lo conveniente es comerlo al punto y si no os gusta al punto, os gusta un poquito más hecha, al punto o hecha, pero no muy hecha. Entonces, una vez tenemos todo fileteado, los ponemos así en la sartén, echamos un poquito de sal y vuelta y vuelta. Una vez hechos, los ponemos sobre la bandejita o el plato y los reservamos. Cogemos un plato y le ponemos así, en una esquina, las patatas. Aquí en el otro lado le ponemos nuestra compota de manzana. Ponemos nuestro magret en el centro y con una cuchara le salseamos por arriba el jugo que nos ha quedado en la bandeja en el plato en el cual lo hemos tenido reposando. Una vez hecho ya lo tenéis listo para comer, una receta ideal para estos días próximos que vienen de celebraciones o para cualquier otro tipo de celebración. Vais a triunfar, dejadme un like, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.